La ausencia de Dios genera un vacío en la vida de las personas, ese que no se puede llenar con fiestas, amigos y vicios. El único que tiene el poder de saciarlo es el Señor Jesús cuando decidimos buscarle. Antes de venir a la iglesia, mi vida era completamente vacía. Yo sentía que saliendo a los clubs, estando alrededor con personas o escuchando música o lo que sea, eso yo sentía que era eso me cubría el vacío en el momento, pero después llegaban más cosas y yo todavía sentía ese vacío. Todos mis familiares me decían, tienes que cambiar, hay cosas mejores para ti, los vicios no te van a hacer bien, vas a llegar a un punto donde pueden pasar cosas peores. Hasta punto que también quería tomar suicidio, donde pastillas. Ese vacío que yo sentía era... No tenía explicación, porque todavía los problemas seguían. Los problemas con mi familia seguían. Los problemas en mi vida económica seguían. En todo aspecto seguían los problemas. Pero viniendo más a la iglesia y haciendo más parte de los grupos aquí, conociendo más personas que de verdadmente son personas de Dios, me han ayudado bastante. Y mi vida espiritual ahora puedo decir que tengo el Espíritu Santo, estoy llena, no siento no siento ese vacío de sentir la desesperación de ir a tomar o de ir a un club o de hacer las cosas como las hacía antes. Mi vida ahora, estoy libre de los vicios, ahora soy más alegre conmigo misma. Cuando uno tiene el Espíritu Santo, uno sobrevence todo. Uno tiene alegría, aunque esté uno pasando por lo más peor, pero uno trata de dar esa alegría y otras personas ven y uno dice, ¿qué es ese brillo? ¿Qué es eso que tiene la persona? Pero es Dios solamente. La presencia del Senhor Jesús penetra en su cuerpo, en su alma, en su espírito. E neste momento usted es libre de la angustia, libre de la preocupación, libre de la tristeza, libre de la amargura, libre de los dolores, libre de las enfermedades, tanto de las enfermedades físicas como também las enfermedades espirituales. Señora Teresa, cuénteme, ¿qué problemas espirituales tenía usted antes de llegar a la Iglesia Universal? Tenía dolores de cabeza constantes, dolores de estómago constantes, tenía piquetes en el cuerpo, tenía muchos piquetes en el corazón, enfermedades que los médicos no descubrían. Me hacían exámenes y no tenía nada, pero cada día yo amanecía con diferente enfermedad que los médicos no descubrían. Eso se debía a que me hicieron un daño espiritual, muchas brujerías, pero yo no sabía. Entonces, pues yo solo sufría tanto, era muy atormentada, escuchaba voces, escuchaba que me hablaban, sentía que me abrían la puerta. Todos los síntomas que yo tenía también los tenía mi niñito, y era de 3 años y él también sufría con mucho miedo. Había muchos problemas con mi esposo, nos peleábamos, nos arañábamos. Era un desastre en mi casa. Pero su esposo sabía lo que en realidad a usted le estaba pasando. ¿Usted le había comentado a él? Yo le comentaba todo y él decía que estaba loca. Era un tormento. Y eso me llegaba también, todas las peleas y todo lo que sentía en mi casa, a tener deseo de suicidio. ¿Cómo usted se da cuenta de que usted fue víctima de brujería? Cuando yo llegué a la iglesia, allí yo no creía, así que yo fui siendo liberada, yo fui haciendo mis cadenas, y ahí es donde yo supe que alguien estaba haciendo algún daño para destruir mi matrimonio, porque tenían tanta envidia para que vivíamos muy felices con mi esposo y mi hijo, y es cuando en un año yo me estaba muriendo. Yo conocí la Iglesia Universal en un programa de televisión a las 12 de la medianoche, cuando yo estaba llorando,
porque estaba sola. Mi esposo llegó, él se la pasaba en las cantinas, llegó borracho, llegó peleándome, casi golpeándome. Y cuénteme, ¿qué pasa en su vida cuando usted busca ese lugar y ese primer día que usted llega a la Iglesia Universal? Yo dije, aquí es el lugar correcto que Dios me ha mandado. Sentí la paz, tuve la paz que nunca la había tenido. Dormimos como todos, porque fui yo y mi esposo y mi niñito, dormimos como nunca. Yo logré esa liberación espiritual siendo perseverante, yendo siempre, yo obedeciendo a la palabra de Dios, y yo fui liberada de todo, de toditito. Ahora somos muy felices, tengo una familia bendecida, mi hijo fue libre. La paz que yo encontré en el mundo no la podemos encontrar. El Espíritu Santo es muy importante en mi vida. El Espíritu Santo es dentro de mí una fuerza. Cuando Él me ayuda a vencer todos los obstáculos. Lo que para el hombre es imposible, para Dios lo es posible. Él provee nuestras necesidades si le somos fiel en todo momento. Yo tenía más de problemas financieros. Mi familia está lejos, mis padres me soportaban aquí los estudios, pero llegó un momento que infelizmente mi padre perdió el trabajo, entonces no pude financiar más mis estudios. Llegó el momento que mi padre me dijo, no, infelizmente yo creo que tendrás que volver a nuestro país porque yo ya no puedo soportarte financieramente. Entonces empecé a buscar maneras de cómo pagar a la universidad, porque como estudiante internacional que soy, los estudios aquí son muy caros y en ese momento yo todavía estaba en la Houston Community College, entonces empecé a trabajar en un restaurante como 12 horas al día y a otra parte del día iba a la universidad. Empecé a pagar, conseguí me graduar trabajando en ese mismo restaurante y gracias a Dios conocí a una señora nigeriana por amigos y compañeros de trabajo de la escuela que me agarraron a trabajar en una empresa de frutas que hoy yo soy el team leader de la misma compañía. Me gradué y me transferí a la Universidad de Houston, donde estoy haciendo geología de petróleo y consigo pagar los mismos estudios con el mismo trabajo que tengo, gracias a Dios. Hoy seguramente estoy más tranquilo, más seguro, porque yo sé que todo no depende de mí, todo depende de Dios, entonces solo tengo que seguir, obedecer y ponerlo en práctica. Dios quiere hacer una obra maravillosa en su vida. Solo deposite su fe en Él y acérquese este domingo a las 9:30 de la mañana al Templo de los Milagros y sea partícipe de las 7 oraciones que se ministran con el obispo Clodomir Santos en el 625 sur de la calle Bonnie Braid en Los Ángeles.